Bueno, bienvenidos y bienvenidas a los presentes y a los que están vía streaming. Les damos la bienvenida en nombre del Institut d'Estudis Polítics. Es una fundación que tiene por objeto impulsar el estudio, la investigación y las actividades que contribuyan al desarrollo de la democracia, de la equidad y de la justicia social. Entre los objetivos de esta fundación, que es quien hoy nos convoca, está el estudio de los fenómenos sociales desde una perspectiva crítica y rigurosa, abordando el tema de la defensa de los derechos humanos, los derechos sociales o los derechos de la salud, entre otros. Queremos también agradecer a la sede de la universidad y a su personal, que siempre nos acoge y nos atiende así de bien por la cesión de las instalaciones, los medios y siempre las facilidades que ponen un poquito en cada actividad que montamos. Bueno, en la mesa yo soy Quique Romà, vengo en nombre de la Plataforma contra la Pobreza, la Exclusión Social y la Desigualdad de Alicante, y me acompañan por un lado Marta, que es la editora, digamos, del libro que hoy vamos a presentar, y digamos que para la parte de la tertulia y de la presentación estará por un lado Ana Carratalà, que es licenciada en Medicina y ahora mismo es directora, dirige el Centro San Rafael de la Fundación Estima para personas con discapacidad intelectual y pertenece, digamos, o forma parte del Comité de Ética de Plena Inclusión, pero creo que en la publicidad había salido como que ella es Plena Inclusión, pero no, ella es San Rafael. Y los que la acompañamos en Alicante sabemos que casi es como su apellido. Ana de San Rafael es como un único pack, porque lleva ya un poquito de tiempo. Además es autora... En realidad ella es lo que quiere. Exacto. Se lo puede permitir ya. Autora de numerosas publicaciones en materia de discapacidad intelectual, creo que es una experta en la materia, y de, sobre todo, procesos centrados en la persona, y ha trabajado mucho el tema de ética y discapacidad. Y luego, por supuesto, no porque sea el último, porque además es el más importante, tenemos al autor del libro, Vicent San Ramon Ferrer, autor del libro y de otras publicaciones, ha estudiado Sociología y Trabajo Social en la Universidad de Valencia y, muy ligado también a todo el mundo de la discapacidad en el Centro Ocupacional Tola, que es una cooperativa que hay en Silla, en Valencia, ¿no? Entonces, para nosotros es al principio, invitados por José Antonio, no sabíamos muy bien esta encerrona de qué era, pero luego en cuanto empezamos a beber las páginas del libro ha sido una auténtica sorpresa, digamos, ver el transcurrir de la descripción de la realidad de las personas con discapacidad intelectual que nos ofrece Vicent, y luego un poco cómo él lo enmarca en todo el contexto, ¿no? El contexto social, el contexto económico, el contexto sociológico en el que las personas con discapacidad, a lo largo del texto lo refleja muy bien con datos, sufren una exclusión prácticamente de todas, ¿no? De muchos ámbitos de su vida, y luego cómo lo hace en un contexto que es lo que nosotros desde la Plataforma contra la Pobreza venimos, podemos decir que debatiendo, estudiando y haciendo una serie de propuestas que tiene que ver con el contexto social en el que todas y todos nos desenvolvemos, ¿no? Es un contexto tremendamente, podemos decir que dual o ambivalente en este tiempo, donde tanto, digamos, el Estado español como en concreto en la ciudad de Alicante, que es lo que nosotros más trabajamos, se viven como dos realidades paralelas, ¿no? Una la que se vende, la que se publicita, que tiene que ver con una ciudad acogedora, de sol y playa, donde muchas personas de otras partes del mundo quieren venir a pasar sus vacaciones, y luego habría como una realidad invisibilizada, que es lo mismo que le pasa a las personas con discapacidad, que nos arroja una cantidad de datos que ya no son tan conocidas porque no interesan. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Pues que en la provincia de Alicante seguimos en los puestos de cola del PIB, pero sobre todo que lo que tanto los estudios económicos como sociológicos nos dicen es que los grados de desigualdad se van acrecentando, ¿no? Y esos grados de desigualdad los podemos ver en diferentes dimensiones de la propia ciudad, igual que las personas con discapacidad ven vulneradas diferentes dimensiones de su vida. Y entonces vemos esas desigualdades cómo crecen entre los propios colectivos. No vas a vivir la misma realidad si eres payo que si eres gitano, si eres nacido en este país o si eres una persona migrada o, por supuesto, refugiada. Y luego nos dicen que
estamos prácticamente en una de las últimas posiciones del Estado español en el índice de Gini. Bueno, lo puede comentar más Vicent, pero bueno, los que estudiamos cositas de exclusión social, ese indicativo nos dice un poco como la diferencia, digamos, que existe entre las personas, digamos, que más tienen en un colectivo y las personas que menos tienen, y cómo ese grado de desigualdad en esta ciudad va incrementándose a pasos agigantados. Entonces, debajo de esa maravilla de sol y playa, una ciudad que ahora se adentra en sus, digamos, en su festividad mayor y va a recibir, digamos, personas de todo el estado y del extranjero, vemos muchas situaciones de sufrimiento crónico, de, digamos, de dejadez de la situación de los barrios, y donde no solo no se interviene proactivamente para paliarlo, sino que además parte de la última legislación municipal, en esas ordenanzas de convivencia cívica, o lo que nosotros denominamos ordenanzas de la vergüenza, van precisamente a perseguir y multar a las personas que están en peores condiciones, las personas sin hogar, las mujeres prostituidas, en fin. Entonces vemos cómo hay una reglamentación que incluso persigue, una reglamentación punitiva hacia las personas que peor están. Entonces, bueno, en ese contexto, si ya de por sí lo puede tener alguna familia, digamos, de clase obrera con ciertas dificultades en determinados barrios de la ciudad, todo lo que no pertenezca a la fachada marítima está poco atendida, pues si nos adentramos en otros colectivos como son las personas con discapacidad o las personas migrantes, si además eres mujer, en fin, vemos cómo existen personas que sufren, digamos, diferentes exclusiones dentro de la propia exclusión. Entonces, abordar, digamos, cuáles han sido probablemente o cuáles son los últimos colectivos en nuestras sociedades es algo que se aborda perfectamente en este libro de Vicent, y donde él además me parece que haces un recorrido como muy exhaustivo de todos los elementos, primero de un marco global del marco socioeconómico, de este capitalismo, este individualismo salvaje, ¿no?, donde prima la autonomía personal, el éxito, el dinero, ¿no? Pero luego vas abordando ahí un poco como la propia legislación respecto a la discapacidad, la situación de los servicios sociales, el papel que juegan las familias, en fin, creo que ahora en el diálogo podéis darnos unas pistas, entendiendo que además no todo el mundo de la gente que nos acompaña son expertos en discapacidad, entonces si pudierais dar ahí un poquito, pues esas claves, ¿no?, de cuáles son, digamos, la realidad que viven las personas con discapacidad. Si os parece, los dejamos a ellos que hablen un poquito sobre el tema de la discapacidad, sobre el libro, y después nuestra idea también será abrir un poquito de coloquio entre las personas que hay aquí, para que podamos, digamos, estar, como decía Ana, primero pasarlo bien, ya que hemos venido, y luego abrir ahí un debate sobre una realidad que es profundamente invisibilizada. Entonces creo que esta publicación, este evento, el que se pueda en algún momento guardar y retransmitir en streaming, es una, digamos, como un empuje a que le demos visibilidad a unas realidades de exclusión muy sufrientes y poco conocidas. Así que gracias. Gracias a ti, Kiki. Bueno, yo lo primero que me gustaría, no sé si esto funciona, hay que acercarse un poco. ¿Ahora? ¿Sí? Vale, lo que primero tengo que hacer, evidentemente, es agradecer, ¿no?, pues la presencia en esta mesa de grandes amigos que a veces nos conocemos de hace mucho tiempo, como es el caso de Ana, y luego como Quique y Marta, que nos conocemos básicamente de pasarnos mails, ¿no? He tenido la suerte de presentar este libro también en Valencia, no ciudad, en una pequeña localidad donde yo vivo, y me acompañó otra persona que creo que es un referente en esto de la discapacidad o de la diversidad funcional intelectual, que es el cofundador de la Escuela de Pensamiento Libre, se llama Chema Sánchez Alcón. Y bueno, como esto se retransmite en streaming, voy a aprovechar para darle un saludo, porque seguro que nos está viendo. Yo solo puedo agradecer tus palabras, porque realmente cuando escribí este libro no tenía un interés especial más que en darle salida a mi manera de vivir y de padecer, entre comillas, lo que vive un colectivo tan especial como es el de la diversidad funcional intelectual, especial por maltratado, por marginado, por excluido. Tenía muchos argumentos, quizá porque en mi tendencia ideológica viene así marcado,
sobre cómo se está estructurando el mundo actualmente y en cómo realmente esto no nos puede conducir a nada positivo y a nada bueno. Pero no sabía exactamente cómo explicar, cómo ejemplificar, cómo poner negro sobre blanco qué es lo que estaba pasando. Y de repente, supongo que a uno se le enciende un poco la bombilla y dices, bueno, pues lo tienes enfrente de tus ojos, ¿no? El grupo con un mayor grado de exclusión, de marginación y de discriminación en esta sociedad es el de las personas con diversidad funcional e intelectual. Y no solo es el grupo de mayor exclusión, sino que además es más perverso todavía. Es el grupo invisible respecto a los demás. Es decir, no existe la diversidad funcional e intelectual más allá de las personas que trabajamos de las personas que conocen de los familiares de. Entonces, yo creo que no hay una prueba mayor, ¿no?, para poder ejemplificar esto de la exclusión. Alguien que no se ve, alguien que no está, alguien que no existe y que sabemos efectivamente que está marginado, que está excluido, es la prueba definitiva de cómo el sistema realmente esconde sus vergüenzas. Y quizá el libro lo que pretende es usar pues mi experiencia profesional para, de alguna manera, poner en evidencia todas estas ideas que me rondaban por la cabeza. ¿Cómo empezaba esto? No soy muy de tecnologías, aunque por mi juventud podía suponer que sí, pero la primera idea que se me ocurrió es la que la diversidad funcional encuentra una realidad empeorada en las sociedades del capitalismo maduro. Como ha dicho Quique, básicamente el capitalismo maduro, digamos ultraliberalismo, que es lo que ahora mismo estamos padeciendo en todo Occidente y por influencia en los países en vías de desarrollo, es un sistema que cree en la desregulación, en la falta, digamos, de un papel protagonista como fiscalizador o como moderador del poder del mercado. Y además es un sistema que en su ideología nos promete algo que no nos puede otorgar. Y para eso nos dice que debemos ser nosotros a nivel individual y nunca colectivo quien consigamos el éxito. Esto es una historia que no tiene tampoco ningún sentido, ¿no? En mi casa me decían que yo solo podía conseguirlo, pero que con ayuda era mucho más fácil. El sistema lo que te está diciendo básicamente es lo contrario. Está diciendo, tú tienes que conseguirlo por tus propios medios, lo que te ocurra a ti o lo que no consigas tú es exclusivamente culpa tuya. Es una estrategia muy fácil de vender, es decir, cuando tú responsabilizas a cada persona de su situación personal, estás diciendo, el sistema no tiene ningún tipo de responsabilidad. Si rascas un poquito y te das cuenta de lo que hay, el sistema es culpable cuando no provocador de la situación de manera incluso interesada, lo que lo hace incluso un poco más, si me permitís la palabra, un sistema más sádico. Bueno, pues la idea de desarrollar era que la diversidad funcional intelectual encuentra una realidad empeorada en las sociedades del capitalismo maduro. Y esto es una afirmación que es incluso discutible, porque si venimos o tomamos, por ejemplo, el criterio histórico para definir la situación de las personas con diversidad funcional intelectual, encontramos verdaderas barbaridades desde la antigüedad. Pero claro, en el siglo XX y en el siglo XXI esto no es permisible, lo que ocurría en aquella época. Estamos en los siglos del progreso, en los siglos de la solidaridad, de la tolerancia, de la evolución humana en su culmen. Entonces yo creo que lo hace todavía peor, ¿no? Convierte en el capitalismo maduro o el ultraliberalismo, lo convierte en la herramienta que realmente empieza a condenar personas sin necesidad de que sean condenadas. Vale. ¿En qué me baso para decir esta idea? Pues en una pérdida del marco social y cultural del estado del bienestar.
El estado del bienestar es aquel que pone a disposición de las personas un sistema de protección por el cual, por su vulnerabilidad, deben recibir como ciudadanos de derecho una serie de compensaciones o de medidas correctoras. Claro, este sistema de estado de bienestar nosotros no lo conocemos realmente. Yo lo que digo en el libro es que España se incorpora muy tarde al estado del bienestar. Venimos de una dictadura de 40 años. Respecto a, por ejemplo, las personas con diversidad funcional intelectual, venimos del asistencialismo. Y cuando llega la primera democracia, llega en una situación económica prácticamente de quiebra. De manera que no podemos comparar el estado de bienestar de los países, digamos, europeos punteros de los años 80, como podrían ser los nórdicos, siempre nos viene a la cabeza Suecia, Finlandia, Noruega, con la situación española. Aquí hay una serie de carestía económica, de crisis estructurales que nos vienen persiguiendo desde la dictadura y nunca podemos estar al nivel de... De manera que este estado de bienestar, el español, es un estado de bienestar paliativo, no corrector. Y en esa situación ya tenemos un punto de partida difícil. A medida que el estado del bienestar empieza a desarrollarse o a querer desarrollarse en España, nos encontramos que en el resto de países ya ha habido una primera oleada del neoliberalismo. Es decir, llegamos tarde y llegamos mal. De manera que el marco económico y ideológico del neoliberalismo lo que consigue es que se erosione lo poco que hemos intentado a nivel cultural de poner en común en los valores sociales de estas comunidades menos desarrolladas como era la española, y se queda en nada, se queda en prácticamente un intento de paliar o corregir defectos que no nos llevan a conseguir el verdadero efecto que en otros países sí que ha tenido. Esta deriva de valores es mundial, y entonces lo que nos lleva aquí es a un debate eterno, ¿no?, a nivel filosófico, cuando hablamos del neoliberalismo, que es que si el hombre es bueno por naturaleza, eso lo decía Rousseau, si no me equivoco, y el contrario a Rousseau, que era Hobbes, decía que el hombre es un lobo para el hombre. Yo no sé latín, pero esto quedaba muy bien ahí. Lo que quiere decir es que, como dice aquí, asistimos a una suerte de muerte política, en la que los intereses comunes, el sentimiento de pertenencia a un grupo social, el asociacionismo de cariz reivindicativo y la defensa organizada de los derechos vulnerados pierden capacidad de mostrarse útiles para provocar cambios sustanciales en el sistema. ¿Esto qué quiere decir, básicamente? La muerte política, que es a la que me refiero, es que en un sistema como el neoliberal, donde la culpa de lo que te ocurre es tuya y únicamente tuya, exclusivamente tuya, y nunca es del sistema, te deja sin arraigo social, te deja sin grupo de referencia, te deja sin potencialidad para unirte a otros y defender tus derechos. De manera que los que ya están en una situación de discriminación van a continuar permanentemente en esa situación de discriminación. Y lamentablemente muchos de los que no estaban en esa situación van a ir cayendo por la propia lógica del mercado. Todo esto, en realidad, partiendo de esa primera idea, me lleva a una conclusión que tenía que defender de alguna manera, y a esto se dedica realmente el libro, ¿no? Que es que, como decía antes, los prefijos sub, minus y dis, que son los que han acompañado a las personas con diversidad funcional a lo largo de la historia, ya no tienen ningún tipo de valor. Ya no es que no tengan un tipo de valor a nivel definitorio, que no lo han tenido nunca, sino que realmente no son más que un mecanismo y una herramienta para dejarles exactamente donde están. Mi idea, lo que yo pretendo defender, es que esto que en lo que trabajamos, estas personas a las que acompañamos en el día a día y que realmente intentan lograr una vida normalizada y alcanzar un
una ciudadanía de pleno derecho, a estas personas les hemos otorgado un prefijo que se llama des. Deberíamos llamarles descapacitados, porque el prefijo des lo que denota es la negación o la inversión de la palabra a la que la acompaña. Si tú dices desigualdad, es porque le has quitado la igualdad a algo o a alguien. Si tú dices desamparo, es porque esta persona no tiene el amparo de nadie. Si tú dices desengaño, es porque alguien te ha engañado. Cuando tú dices discapacidad, realmente lo que estás diciendo es que te han quitado la capacidad de. Y esto el sistema neoliberal lo ha conseguido, además, lo ha conseguido con creces. A lo largo del libro lo que defiendo es que las personas con diversidad funcional intelectual son el grupo en riesgo de exclusión social peor parado en el sistema capitalista maduro. A partir de aquí, lo que voy a hacer es presentar un poquito la estructura del libro. Básicamente se llama Manual Crítico sobre la realidad de las personas con diversidad funcional intelectual. Es un manual porque en realidad yo lo que quería es llegar a todos los públicos. Como decía Quique, hay una parte de la ciudad, en Alicante y en todo el mundo, que es invisible, y hay una parte de la población que es invisible. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, no han sido invisibles, no son invisibles ahora, sino que han sido invisibles desde siempre, ¿no? Entonces, ¿por qué un manual? Porque en realidad esta es una parte desconocida para un público general. Y yo lo que pretendía es, desde mi condición de profesional, de olvidarme de que soy experto en nada y intentar transmitirlo de manera que todo el mundo pudiera contemplar cuál es la realidad de este colectivo, de manera que descubriera cuál es la magnitud de la tragedia. ¿De acuerdo? Entonces, el manual es porque sigue, digamos, unos pasos, el libro, en el que explica muchas cosas que yo creo que son desconocidas para las personas que no están en el sector profesional. ¿Okay? Y por otro lado, es crítico, porque la intención mía es cambiar, ¿no? Es convertirme, es una aspiración muy... Bueno, pues igual estoy un poco siendo muy optimista, ¿no? Es una aspiración de convertirme en agente de cambio social. Es una aspiración, pues la verdad que me queda grande, seguramente, pero que se hace poco a poco realidad en actos como este, o cuando escribes y dices lo que piensas, e incluso cuando alguien se atreve a publicar un libro como este, que la verdad es que no hace amigos, no está para hacer amigos, no está escrito para esto. Os paso a decir cómo funciona el libro. El libro tiene una forma de 360 grados, es decir, que empiezo el libro y lo acabo de la misma manera. Hago unas consideraciones previas en las que digo realmente cuál es la situación de la diversidad funcional intelectual en el contexto en el que nos estamos moviendo ahora, que es el del capitalismo. Finalmente hablo a continuación hablo del perfil social, para que descubráis exactamente de qué estamos hablando cuando decimos diversidad funcional intelectual y a qué tipo de desigualdades nos estamos enfrentando. En el punto 5, que es el de los criterios para el análisis, lo que doy son las claves para entender de una manera sociológica cuál es el pecado que han cometido estas personas para ser tratadas como están siendo tratadas. Y finalmente, cerrando el círculo, es un capítulo que intenta no cerrar el círculo, sino romperlo. Antes me decía Ana que solo son 3 páginas las que son optimistas. Pero bueno, por algo se empieza, ¿no? si yo pongo 3, Ana pone 3 y los que estamos aquí ponemos 3 páginas más, al final haremos un compendio de optimismo y de utopía que nos llevará a algún sitio correcto. Para explicarlo mejor, lo que hago es, a cada uno de los capítulos he querido pues poner una serie de frases que los definan. Esto es una historia de ética y de moral. El sistema económico neoliberal lo que nos empuja es una deriva moral. Yo no estoy diciendo de ninguna de las maneras,
aunque podría hacerlo, sin ningún tipo de problema, Jorge, que, que este no es el sistema de las personas, este es el sistema de los devoradores. Es el sistema de unos cuantos individuos, unos cuantos clanes que realmente se están haciendo con el mundo, que están acabando con la diversidad ecológica, que están acabando con la humanidad, que están dejando fuera del juego cada vez más personas. Es un sistema que hunde a las minorías y realmente hunde a las mayorías y realmente a quien ensalza es a unas cuantas minorías privilegiadas. Esto realmente habla de nuestra calidad ética y moral, porque realmente todos somos cómplices de esto. En el momento nadie hace nada por levantarse, nadie hace nada por descubrir qué es lo que está pasando, nadie hace nada por desmantelar el sistema dentro de nuestras pequeñas posibilidades, pues estamos convirtiéndonos en cómplices de esta gran tragedia que nos acompaña. Una de las tragedias que señalo en estas consideraciones previas es que esto viene de lejos. Evidentemente yo me centro en el neoliberalismo, pero para que sepáis exactamente de dónde vienen las personas con diversidad funcional e intelectual, añado 2 o 3, digamos, datos que son importantes. En el año 1933, a nivel histórico esto es nada, esto es un pellizco. En el año 1933, 200.000 personas con diversidad funcional intelectual, evidentemente no se llamaban así en aquel momento, mueren en los campos de exterminio nazi. Son las primeras personas con las que se prueba lo que después llamaríamos el genocidio del nazismo en Alemania. Si nos remontábamos un poco más adelante en el tiempo, en los años 60, 70, si antes era un pellizco, ahora es nada, las leyes de eugenesia en Japón, Suecia, Finlandia, todos esos del estado del bienestar, ¿os acordáis que hemos dicho antes, los avanzados? Esos estados tenían leyes de eugenesia en las que privaban a las personas con diversidad funcional, precisamente a las mujeres con diversidad funcional intelectual, de tener descendencia. Por el simplemente hecho de que, bueno, eran personas que no merecían la consideración de ciudadanos o ciudadanas. En esas consideraciones previas me lleva a hablar un poco de por qué voy a escribir el libro. Y bueno, yo creo que aquí sí que lo digo básicamente, es la impotencia. La impotencia de ver cómo en el día a día estas situaciones que estoy aquí denunciando se repiten y además de manera articulada. Y cuando digo articulado lo digo en doble sentido. Articulada es interesada por y además con un marco legislativo detrás que acaba por hundir todavía más a este colectivo, ¿no? Y con él y con el colectivo a nosotros, los profesionales que creemos en lo que esto significa. Y ese sentimiento de impotencia es lo que me lleva un poco a escribir y a presentar este libro, que ya os digo que es complejo en mi estructura mental, pero creo que fácil de leer, ¿no? Y fácil de entender. Finalmente, cuando hablo del contexto, hablo del marco económico e ideológico y del marco social y cultural, de eso ya nos hemos referido, hablamos del neoliberalismo, y después hablo de la definición y la atención. Como creo que tampoco es quizá el contexto de hablar de la definición y de hablar de teóricos como Lucason, ni del sistema de apoyos, ni creo que esto puede ser muy interesante más allá de la profesión. Lo que aquí sí que quiero señalar es que en el año 2006 sí que se produce un pequeño milagro. Las personas con diversidad funcional intelectual, junto con las personas con otro tipo de diversidad funcional, sensorial, física, lo que consiguen es una declaración, una declaración en la Convención de los Derechos Humanos de la ONU salga una carta o un texto en el que se defiendan sus derechos. Esto es un hito, esto es algo tremendo, porque estamos hablando ya del año 2006. Y esto ya estamos, era el pellizco, el gramo, el microgramo, ¿no? Estamos a nada de esto. Vale, bien, y diréis, oye, pues desde 2006 ha llovido. Realmente no se ha plasmado nada en los estados
o muy poca cosa en los estados para realmente defender esa Carta de Derechos. No existe respuesta de los gobiernos occidentales. Es una declaración de intenciones y poco más. Se ha logrado alguna cosa, que ahora comentaremos, pero básicamente, por daros un dato, en el año 2006 se aprueba esto en Naciones Unidas, hasta el año 2008 no se suscribe en el Estado español. Y antes de esto se aprueba la ley que conocemos todos por la ley de dependencia, que es justo lo contrario en su ejecución de lo que realmente pretendía la Carta de Derechos. ¿Qué es exactamente la ley de dependencia? Pues es una ley pensada para personas mayores, en las que no sé muy bien por qué, quizá por un sentimiento de indefensión, también pelean por entrar algunos agentes de la diversidad funcional. Pero no está pensada para personas con diversidad funcional, está pensada para personas mayores que su situación se define por una dependencia que es causada, además, la fuente causal es la vejez. En este caso, la ley, además, se compone por una segunda parte en su nomenclatura que se dice que se llama promoción de la autonomía personal. Yo creo que nadie de aquí conocía la segunda parte, o si la conocíamos, la verdad es que la ley no la conocemos por promoción de la autonomía personal, la conocemos por la ley de la dependencia. En sentido literal, lo que hace esta ley es mantener a las personas dependientes, entre comillas, fuera de las posibilidades de promocionar en su autonomía personal, porque no ofrece ni los recursos económicos ni materiales para que esto pueda ser posible. De manera que estamos creando un país de dependientes en el que la nomenclatura condena al colectivo. Es decir, no estamos diciendo que la ley es mala en el sentido de que no ayuda a una persona dependiente a tener recursos que le permitan llevar una vida normalizada. No. Lo que estamos diciendo es que si tú solo pones los recursos y las dotaciones en la parte de la dependencia y no en promocionar la autonomía personal, lo que estás creando es un grupo de marginación, un grupo excluido socialmente. Las personas mayores ahora mismo son un grupazo, ¿verdad? Cada vez somos más, que está excluido socialmente. Eso también tiene que ver con la productividad. Dejamos de ser productivos y, por lo tanto, el sistema neoliberal nos rechaza, nos deja fuera de. Si no somos productivos, no podemos consumir. Si no podemos consumir, no le servimos al sistema. Estas son un poco las ideas que voy explicando a lo largo del texto. Quisiera detenerme un poco más en la ley valenciana. La ley valenciana de servicios sociales es una ley de tercera generación. Es una ley envidiable, es un texto que todo el mundo recogería como referente democrático y como realmente algo que impulsa valores que tienen que ver con la equidad, con la democracia y con la solidaridad. El problema de la ley valenciana es que tiene que desarrollarse. Y para desarrollarse una ley necesita que los gobiernos duren más de 4 años en el poder. Y además necesita del consenso de la oposición para poder desarrollarla. Porque si tú no ocupas 4, 8 o 12 años en el poder, pero sí tienes el compromiso de los siguientes para poder llevar a cabo lo que la ley presenta, pues entonces no tiene ningún tipo de sentido. Es ambiciosa, muy ambiciosa, pero al final se encuentra con dos problemas. Uno básico, que es el sistema electoral. La democracia tiene sus defectos y este es uno de los problemas que nos encontramos, y es que la población, la ciudadanía decide quién tiene que gobernar cada 4 años, y si los que van a gobernar cortan de raíz las dotaciones para desarrollar la ley, pues nos quedamos en una ley que sobre el texto es fantástica, pero que a nosotros los profesionales, realmente, quizá luego Ana podemos hablarlo, nos ha dejado, para hablar de una manera delicada, pues desamparados, ¿verdad? Podríamos utilizar otra expresión que creo que se ajusta más. Después de esta ley, además, tiene un problema que tiene que ver con el contexto valenciano. El contexto valenciano está infrafinanciado.
está infrafinanciado por el Estado español. Y esto es una evidencia que intento también explicar en el texto. Nosotros pagamos mucho más de lo que recibimos si hablamos del cuantificador demográfico. Somos muchos más y por lo tanto necesitamos muchos más recursos. Deberíamos, por el criterio de solidaridad de nuestros impuestos, recibir mucho más en inversiones y dotaciones. Sin embargo, no recibimos lo suficiente. Eso lo que hace es que se resientan nuestros pilares básicos del bienestar, los que hablábamos antes que no hemos alcanzado nunca, que son la enseñanza, la sanidad y básicamente pues el bienestar y los servicios sociales, ¿no? Claro, tenemos un problemón, y es que si nos empeñamos en que el sistema de bienestar y estos tres pilares se desarrollen, lo que necesitamos básicamente es dinero. Y como no estamos financiados suficientemente, pues el Estado nos promete, bueno, un préstamo, al que le llaman FLA, que es el Fondo de Liquidez Autonómica. Entonces, como no nos han dado lo suficiente, les pedimos un préstamo. Qué raro, ¿verdad? Lo mismo que nos han dado, vamos y les pedimos. Y luego, por este préstamo, claro, es un préstamo, nos van a cobrar interés. La deuda de la Comunidad Valenciana en este momento, en el 2019, cuando se aprobó la ley, ya ascendía a 9.000 euros por cápita. Lo que significa que cada uno de nosotros debería pagar 9.000 euros, somos 5 millones, para poder pagar la deuda con el Estado español, para soportar los pilares del bienestar. Y además, no hay visos de continuidad con el color que haya en ninguno de los gobiernos que ha pasado por la Generalitat. Es decir, nunca hemos avanzado ni esto en financiación autonómica. Por lo tanto, nos encontramos ante una situación de quiebra, y esa situación de quiebra lo que va a impedir es que realmente la ley pueda desarrollarse. Bueno, de esta y otras cosas también hablo en la parte del contexto. Y después, respecto a la atención, lo que me pregunto es si realmente la atención que estamos ofreciendo los profesionales, quizás la atención de los profesionales está mal expresado, la atención que se diseña desde los organismos es la adecuada. Y aquí es donde empezamos a hablar, o empiezo a hablar del término de comunidad, de dónde realmente debería desarrollar la vida la persona con diversidad funcional e intelectual. Si lo que estamos hablando es de una persona excluida, marginada, donde realmente necesitaríamos que estas personas estuvieran presentes y participando, es en su propia comunidad de referencia. Sin embargo, nuestro sistema de servicios sociales es lineal y es excluyente. Es lineal, y esto es fácil de entender. Cuando una persona tiene un diagnóstico, es una palabra que cada vez me empieza a molestar más. Cuando una persona tiene un diagnóstico, hay un recurso especializado para ella. A partir de ese momento, lo que empezamos es una carrera hacia la separación efectiva, hacia la segregación del resto de la sociedad. La vida de las personas con diversidad funcional se define a grandes rasgos, ¿verdad?, en centros de atención temprana, escuelas especializadas en educación especial. Cuando son en espacios ordinarios, en educación ordinaria, nunca hay suficientes recursos para que se pueda llevar a cabo una educación efectiva y eficaz. Cuando acaba la escolarización, que además se acaba un poco más tarde, ahora parece que se va adelantando, ¿no?, la cosa, pero creo que estaba estipulado a los 21 años, ¿no?, que es un desorden total en las etapas evolutivas de las personas. A los 21 años acaba la escuela. Entonces tienes dos opciones: un centro de día, según tu afectación, un centro ocupacional. Y al final de tu vida, incluso antes, ¿verdad?, te queda otro recurso institucionalizado, que es la residencia. Es un sistema de vida que estemos diseñando para las personas lineal, y además es excluyente, está totalmente separado, segregado de la normalidad. ¿Dónde deberíamos estar trabajando codo con las personas con diversidad funcional? En la comunidad. Antes, hablando un poco con Quique, me ha explicado vuestra experiencia de los centros comunitarios, y la verdad es que es una historia que me encanta y que me gustaría que fuera realmente un modelo a seguir, y que la administración pudiera de alguna manera apostar por ello. Pero parece que no. Parece que no hay para ello, ¿no? Bueno, esto es un poco el contexto. En el perfil social,
Yo creo que igual me estoy extendiendo mucho en el... Cuando abrimos debate, sí, vale, pues muy fácil. La familia es el núcleo desde el que realmente la persona con diversidad funcional va a funcionar de una manera efectiva, pero la familia también tiene sus matices. Las familias normalmente tienen la tendencia a sobreproteger a la persona con diversidad funcional intelectual, no saben gestionar en muchas ocasiones la manera en que se puede progresar o se puede llevar una vida más normalizada, temen la reacción del resto de la sociedad y de los prejuicios que envuelven a la discapacidad intelectual o diversidad funcional. Me saltaré lo de los apuntes sobre el ámbito rural, porque yo vengo de Valencia, vosotros estáis en Alicante, casi que esto de la ruralidad queda un poco fuera. Luego está la historia de la incapacidad legal, que es este pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, como digo en el texto, en el que realmente lo que se pretende es acabar con esta patria potestad prorrogada del niño eterno, y lo que se pretende es que mediante un sistema de apoyos la persona sea capaz de llevar una vida normalizada. A esto a grandes rasgos. Lo que pasa es que esto necesita también de una dotación de recursos económicos que tampoco se están llevando a cabo para que se revisen todos los expedientes. Alrededor de 6.000 creo que son anuales los que se están registrando, muchos de ellos o la mayor parte de ellos para personas con diversidad funcional. El poder de decidir no lo tienen porque no les dejamos decidir. Estamos hablando de personas cuyas decisiones no son consideradas ni en el seno de sus familias y mucho menos a nivel de sociedad y en la comunidad. Sus condiciones económicas son pésimas porque los sistemas del bienestar lo que están haciendo es procurar la ayuda a las familias, pero no individualmente a las personas con diversidad funcional intelectual, de manera que lo que están haciendo es crear una situación de dependencia cuando hay carestía o hay crisis. La pensión, la paguita, ¿verdad? Esa situación en la que la persona con diversidad funcional intelectual incluso se convierte en el pilar económico de la familia. Yo no puedo renunciar a que mi hijo cobre esto. Y esto enlaza básicamente con el acceso al trabajo. El miedo de las familias muchas veces y de todas las personas que están vinculadas a la diversidad funcional intelectual es que no existe debe de romperse el lazo entre la prestación y el trabajo. Tú te incluyes en el mundo laboral y por lo tanto se ha acabado la pensión. Y sin tu pensión, ¿cómo vamos a vivir? Entonces, esto es un mito, esto no es así, pero de todas maneras habría que hablar muchísimo sobre este tema. En el ocio no existen, son personas sin amigos. Me gustaría hablar de una herramienta que se llama plan de relaciones. Un plan de relaciones es como un mapa en el que realmente cada persona señala dónde están sus conocidos y las personas que realmente son efectivamente significativas para ella. Nosotros en nuestro lugar de trabajo este mapa de relaciones lo ponemos en marcha y descubrimos que sus contactos se remiten a el servicio, nosotros somos un centro ocupacional, sus familias, y después hay como un vacío tremendo en sus amistades y en sus referencias comunitarias. Su vida, que hemos dicho que es lineal y excluyente, transcurre desde los centros especializados hacia casa y de casa a los centros especializados. El ocio no existe y cuando existe sigue siendo un ocio especializado, no es inclusivo. Y finalmente, respecto a las perspectivas de género, hablaríamos de no una doble, sino una múltiple y una discriminación que no sabría exactamente cómo definir, en el que se llega incluso, como hemos dicho antes, cuando hablamos del tema de las esterilizaciones, a conductas que ya sobrepasan el límite de la discriminación y creo que llegan al de la tortura. Finalmente, básicamente este es un poco la realidad que retrato cuando hablo del perfil social. Creo que es importante conocerlo. Este es el grupo con mayores dificultades de inserción, con gran diferencia respecto a todo el resto de colectivos.
Y después, bueno, pues una realidad compleja. Cuando explico aquí la cola del ratón, hablo de que la discapacidad funcional intelectual, además, es la última en el acceso al empleo, en las dotaciones económicas y en las posibilidades de inserción de la propia diversidad funcional. O sea, más atrás incluso que las personas con diversidad funcional física y sensorial. Entonces, no se puede empeorar más. Cuando hablo con las teorías relacionadas con la opresión, básicamente lo que intento es explicar qué es lo que ocurre y qué se esconde debajo de esta situación que estamos denunciando en el perfil social. Hablo de la teoría del etiquetaje, hablo de la teoría del estigma, hablo de la alienación, quizás de términos y conceptos mucho más sociológicos que lo que van a explicar es por qué está sucediendo esto. Y básicamente, respecto a los centros y servicios, donde digo que se pierde en la edad de los años, lo que hablo es de esa aspiración comunitaria que antes no hablábamos y que no se produce. Vamos a saltarnos un poquito que habla de la sociología crítica, porque realmente, lo que está un poco es redundar en lo que estoy intentando explicar, y es que las relaciones de desigualdad son lo que están definiendo esta sociedad, y que la sociología crítica, que es desde la que yo intento escribir y argumentar, quiere evidenciar esas desigualdades y posteriormente poner acciones que puedan redundar en la mejora de las personas que están en el círculo de la desigualdad. Y esto creo que cierra el círculo. He empezado hablando del neoliberalismo y después de hablar de la diversidad funcional intelectual, creo que el culpable de todo lo que está ocurriendo no es cada uno, no somos cada uno de nosotros. Es básicamente, el profeta del neoliberalismo, que igual que Milton Friedman, a posteriori, era un señor que se llamaba von Hayek. Él dice que cualquier intervención de los gobiernos en la economía atenta contra la libertad individual. No se puede intervenir porque las desigualdades económicas deben ser asumidas como una parte necesaria de la organización del ser humano, y no cabe apelar a la justicia social ni a la redistribución de la riqueza. A pesar de que debe haber víctimas, y tantas que las hay y cada vez más, este es el sistema que puede asegurar un mayor bienestar a un mayor número de personas. Pues este es el ideario de prácticamente todo el occidente mundial. Es decir, Estados Unidos, hemos conocido a Trump, un poquito más abajo hemos conocido a Bolsonaro, en Europa no hace falta poner nombres, pero en Italia ya sabemos lo que hay, en Francia ya sabemos lo que acaba de ocurrir. Básicamente todo esto son defensores del neoliberalismo ultranza, aunque en sus argumentos parece que defiendan lo contrario. Así que, finalmente, lo que quería defender es que con esta manera de acercarme a la realidad de las personas con diversidad funcional intelectual, quiero demostrar que cualquier otra manera de acercarse, más allá de los estudios que tengan que ver con algo muy específico, es la manera correcta de acercarse, porque lo que intenta es destapar las causas y los motivos por los cuales estas personas tienen una vida peor en un sistema del neoliberalismo. Y creo que me he pasado un poco. No. Hemos venido a hablar de tu libro. Bueno, teníamos como que abrir un diálogo sobre esto, pero yo creo que Vicente ya lo ha dicho y lo ha escrito todo, ¿no? O sea, mi sensación cuando he leído el libro es que no has dejado nada así, o sea, has recogido todos los aspectos y tal, ¿no? Quizá una cosa que a mí me surge, ¿no?, de la lectura del libro y de escucharte, ¿no?, es la evidencia de que los procesos de exclusión que viven estas personas responden a múltiples factores. O sea, no podemos centrarnos solamente en un factor, puesto que vemos que a lo largo de la historia, no antes de que aparecieran los sistemas neoliberales, pues ya existían esas dinámicas de exclusión, ¿no? Las personas con discapacidad o con diversidad funcional, ¿no? Otra cosa que podríamos hablar también es de las luces y
las sombras de la terminología de diversidad funcional, ¿no? Intelectual, bueno, pues han tenido que conquistar su dignidad, conquista que desde luego queda mucha batalla todavía por dar en esa conquista. Una de las cosas que sí que quería destacar y que me ha gustado del libro es el término no de discapacidad, sino de descapacidad, ¿no? Eso sí que me vas a permitir que me lo apunte, ¿no? Te citaré cada vez que lo comente, porque de alguna manera sí que tenemos que hacer una reflexión sobre las responsabilidades, ¿no? No sé si sobre las culpabilidades, pero sí de las responsabilidades de estos procesos de exclusión, ¿no? ¿Quiénes estamos implicados en estos procesos de exclusión, ¿no? Creo que un sistema político neoliberal agrava muchísimo las cosas, pero de una realidad que es multifactorial, ¿no? que viene de lejos, ¿no? Está claro que no podemos atribuir a la persona la responsabilidad de salir de esa dinámica en la que se produce un proceso de alienación, de desempoderamiento, ¿no? de destrucción de la autoestima, ¿no? Que incapacita a cualquier persona a salir de ese hoyo y de ese pozo en el que estar y en el que cuando estás casi al final del libro tú también estás, ¿no? Que tiene 2 páginas de aspectos de futuro, que no ha comentado, pero, o sea, de aspectos más esperanzadores, ¿no? Y ahí también tendremos que entrar, ¿no? Entonces, está claro que yo creo que no podemos responsabilizar a la persona, es decir, si ahora todos los presentes que llevamos gafas nos quitamos las gafas, ¿no? Y desaparecen las gafas y dicen, tu responsabilidad es poder ver, ¿no? Es decir, todos, o sea, tenemos que inventar o descubrir la óptica, ¿no? Fabricar una lente, es decir, no puede ser. O sea, yo creo que nuestra sociedad, nuestra especie, ¿no? Es una especie interdependiente, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la clave. Y en el espejismo de la independencia liberal y neoliberal caemos todos. Por muy críticos que seamos con los sistemas que hay que serlo, ¿no? Es decir, ¿quién quiere ser atendido por otro? ¿Quién quiere que le limpien sus babas, sus excrementos? Es decir, ante ese panorama normalmente tenemos una aspiración de ser independiente, ¿no? Como los hongos que crecen sin necesidad de otros, ¿no? Y eso yo creo que es una falacia social que tenemos y que no es sostenible porque de alguna manera, o sea, el ideal no puede ser la independencia, ¿no? No, por supuesto, tampoco la dependencia, ¿no? Sino el reconocernos interdependientes, ¿no? Y ese sería como el primer paso, es decir, los dependientes no son las personas con diversidad funcional, todos somos dependientes, dependemos de los demás, de la amistad de los demás, de la información de los demás, de los apoyos de los demás, en unas épocas de nuestra vida más, en otras épocas menos, pero incluso el explotador depende del explotado para obtener el beneficio que quiere conseguir, ¿no? Entonces, quizá ahí sí que todas esas dinámicas, ¿no? Una cosa que has comentado y yo creo que siempre nos llama la atención, ¿no? Y que una compañera, Isabel Guirao, que también conoces, ¿no? Que es una profesional de un servicio de ocio inclusivo precisamente, ¿no? Y le gusta mucho decir, ¿no? Es decir, bueno, ¿quién de este auditorio no tiene ni un solo amigo? O sea, mal que bien, todos tenemos más o menos amigos. ¿No se oye? Ah, vale. Es decir, todos tenemos algún amigo. Los datos que ella daba es que el 70% de las personas con discapacidad no tienen ni un solo amigo. Ni un solo amigo, ¿no? Y esa consecuencia que es realmente excluyente, porque si hablamos de inclusión, hablamos de participación, hablamos de estructuras inclusivas, pero también hablamos de interacción social, ¿no? Es decir, lo que nos da ese sentido de pertenencia no solamente es participar en asociaciones, en actividades, en el sistema productivo y demás, sino el sentirnos conectados con otros seres humanos, ¿no? Yo creo que ese es uno de los mayores dramas que tienen estas personas que han vivido esas dinámicas de estigmatización
que te lleva a discriminar a las personas, que te lleva a marginar a las personas y con una doble perversión que es la invisibilización que tú comentabas, ¿no? Es decir, les llevamos al borde de la sociedad, los recluimos en centros más o menos bonitos, ¿no? Y los dejamos allí y además no los vemos y no nos interpelan moralmente a nadie, ¿no? Es decir, como están allí, pues no nos afecta, ¿no? Entonces hay como dinámicas muy perversas en las que yo creo que todos estamos implicados, ¿no? Y estamos implicados también individualmente, ¿eh? Socialmente y políticamente, por supuesto que sí, pero individualmente. ¿Cómo miramos a las personas que tienen pues unas condiciones diferentes a las nuestras, ¿no? Cómo miramos a una persona que va mal vestida, con aspecto amenazante, cuando viene de frente por una acera, cómo miramos a una persona que parece que no nos entienda, que babea o que tiene deformidades, ¿no? Realmente estamos reconociendo a esa persona como un ser igual a nosotros, y eso también lo apuntas al final del libro. Creo que el reconocimiento de la dignidad es una clave importante para revertir esto y porque ese reconocimiento de la dignidad, como tú también apuntas en el libro, ¿no? Es extrínseco y está en la base de los derechos humanos de las personas, ¿no? Y es intrínseco y entonces también está en esa autoestima moral que todos tenemos, todos nos sentimos sujetos de valor, ¿no? No queremos ser destruidos, ni arrinconados, ni utilizados, ¿no? Porque nos reconocemos como sujetos de valor, pero esa conciencia de sujeto de valor la formamos no tanto por cómo nosotros nos vemos, sino por cómo nos reconocen los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos mirando a las personas con discapacidad? ¿Realmente las estamos mirando como un igual? O es decir, o si hay un respirador, ¿para quién tiene que ser? Es decir, en esas dinámicas perversas se dan en todos los niveles, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que me parece también importante, es decir, claro, esas dinámicas en un sistema neoliberal pues van peor paradas, ¿no? Van peor paradas, pero no podemos poner solo la responsabilidad. O sea, que la gente no tenga amigos, a lo mejor no hay que ir a buscar la causa en los recortes presupuestarios que nos han hecho, sino a lo mejor como vemos al vecino que tiene una dificultad, ¿no? Entonces, bueno, eso era una de las cuestiones también. Y otra cuestión que también me hacía reflexionar, ¿no? Es aquellos países en los que cuando se empezó a defender el estado de bienestar social tenían más recursos que nosotros y llegó más a tiempo, cometieron muchos errores. Es decir, las grandes instituciones de Canadá, de Reino Unido y tal, que se ha visto que era un error de modelo y donde las personas entraban en esa dinámica de exclusión de la que se sentían atrapados ya hasta el resto de sus vidas, ¿no? Se hicieron con recursos económicos. Nosotros no las hicimos, no porque no creíamos en ellas, sino porque no había dinero aquí. O sea, dices, bueno, pero saltarse alguna etapa tampoco pasa nada, si era una etapa que había que modificar, ¿no? O sea, que también ha costado mucho tirar a aquellas instituciones, grandes instituciones, ¿no? que florecieron en los años 70 o así, como solución a estas personas que tenían condiciones diferentes a nosotros, ¿no? Por tanto, creo que hay un tema no solamente socioeconómico y político, sino también un tema cultural y un tema de reconocimiento de que la otra persona es un sujeto de dignidad como nosotros, es un sujeto que tiene que desarrollar su autoestima moral y que merece disfrutar de proyectos de vida buena, de vida plena, como cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, creo que eso es una cosa que me parece interesante, ¿no? Y no sé, bueno, o sea, me parecen muchas cosas interesantes, pero ahora no voy a dar ahí una chapa aquí de que ya lo ha contado todo y está fenomenal, ¿no? Pero también quería destacar un poco ese puntito que él se ha dejado para ver si podemos levantar el ánimo, ¿no? Porque no sé la impresión vuestra, pero es que vas oyendo eso. Y además creo que a mí una cosa que me gusta mucho es cómo has hecho todo ese recorrido que descapacita a las personas, ¿no? O sea, son dinámicas que las hacemos con la mejor de las voluntades, pero no tenemos unas buenas gafas para saber ver la realidad en toda su complejidad, ¿no? Entonces, eso está muy bien, pero dices, bueno, chico, a lo mejor algo hay, ¿no? Una cosa que me llama la atención es la contradicción que vivimos en cuanto a declaraciones como la Declaración de los Derechos Humanos y, consecuentemente, la Declaración
Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Que no es más que reconocer sus derechos humanos, ¿no? Políticas sociales, ¿no? Como pues la política de institucionalización, la ley de tal que ha salido, ahora salió ayer, ¿no? Lo de los cuidados, la ley de servicios sociales inclusivos de la Comunidad Valenciana, que vamos, parece que la han escrito los mejores expertos en estos temas, ¿no? Dices, o sea, ese desajuste que hay, ¿no? Entre incluso las tendencias sociales, ¿no? La diversidad se vive como un valor, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando vas a un restaurante y dices, este restaurante apuesta por la diversidad, y dices, perdón, pero es que tiene 2 escalones y yo no puedo subir. No, pero aquí somos diversos porque aquí están todas las orientaciones sexuales, alimenticias. Dices, sí, pero es que no puedo subir a comer. Para entrar aquí, por ejemplo. Yo llevo los cabezales, me he puesto delante de ahí y he tenido que decir, ¿cómo subo? Y a bajar un día de seguridad he empezado a llamar a todo lo que se y yo digo, pero si vengo o sea, me he quedado así un poco, digo, vale, guay. Efectivamente, ¿no? Bueno, pues eso me llama la atención, que en el discurso pues nadie se atreve a negar el valor de la diversidad, ¿no? Pero no sabemos de qué diversidad estamos hablando. Salir en una carroza, con todos mis respetos, del día de la diversidad y tal, ¿no? Pues está genial, ¿no? Pero bueno, hay muchas diversidades, ¿no? Que no queremos mirar de la misma manera, ¿no? Y entonces sí que veo ahí como una disonancia entre algunas políticas sociales, algunos paradigmas y luego las realidades en sí, ¿no? Pero bueno, lo que yo decía decir, bueno, vamos a ver, hay que mirar que el canto a la esperanza, porque él dice que hay un canto a la esperanza en tiempos oscuros, lo dice, no lo ha dicho ahora, pero en el libro lo dice. Es que me cuesta un montón decir esas cosas. De negro, yo he puesto unas rayitas blancas aquí para animar un poco la cosa, ¿no? Entonces, o sea, a mí una cuestión que sí que me abre la esperanza, ¿no? Es que las personas invisibles, el primer paso es estar fuera, ¿no? Es decir, a nosotros nos han pasado cosas que parecen milagrosas, ¿no? Porque otra cosa que no está aquí en el libro, ¿no? Y donde la oscuridad es todavía mayor es cuando las necesidades de apoyo son todavía mayores, ¿no? En San Rafael nos dedicamos a las personas con más necesidades de apoyo, ¿no? Y todos esos procesos que habéis visto, yo a veces cuando me encuentro con chicos o me he encontrado con personas que están en Tola, digo, pues esto está chupado, ¿no? O sea, y no es verdad, ¿no? Pero cuando las necesidades de apoyo son más complejas, pues estos procesos se dan de una manera mucho más agudizada, ¿no? Entonces, aún así a nosotros nos han pasado milagros, ¿no? Bueno, milagros por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero llevan detrás mucho trabajo y mucho esfuerzo. Es decir, el estar hace que pasen cosas, ¿no? Tú me estabas hablando de San Juan, o sea, lo que nos está pasando en San Juan, que aunque San Rafael está en el término municipal de Alicante, pero es nuestro espacio natural de estar, están pasando cosas súper bonitas. Formamos parte del Consejo Social, hemos hecho un estudio, no los profesionales, sino con las personas usuarias, sobre la accesibilidad del pueblo, hemos hecho propuestas que no a todo el mundo le han sentado muy bien, pero hemos hecho propuestas para que se pueda circular de una manera más accesible. Y entonces empiezan a pasar cosas, ¿no? Empiezan a pasar cosas que simplemente del estar, por ejemplo, las hogueras, ¿no? Las hogueras pues nos invitan a las barracas y estábamos. Ahora se han establecido lazos de amistad entre gente de distintas comisiones de fiestas con personas concretas, porque no vale decir los usuarios de San Rafael van a las hogueras, no. Es decir, fulanito se va con la hoguera de Carolinas, menganito se va con la hoguera del tal, ¿no? Y entonces empiezan a surgir esos lazos, ¿no? Es sacar de esa invisibilidad, el primer paso es sacar de esa invisibilidad, ¿no? Y luego buscar maneras creativas de contribuir, ¿no? Si Vicente comentaba la dificultad, o sea, la manera, como decías, por excelencia de integración social es el empleo, ¿no? Y dicen, madre mía, nosotros hasta el empleo personalizado lo tenemos lejos, ¿no? Es decir, hay que buscar maneras creativas de contribuir, porque cuando una persona se le reconoce
reconoce desde su dignidad como ser humano, como cualquiera de nosotros, con su autoestima moral, ¿no? Todos tenemos esa necesidad de contribuir, ¿no? O sea, lo que nos hace un poco humanos es el poder participar, el poder contribuir, ¿no? Y se puede. Y estamos contribuyendo con las amas de casa, y estamos contribuyendo con Cruz Roja, pero, o sea, digo contribuyendo, pero o sea, las personas con los apoyos que necesitan, las personas a las que apoyamos, pues van a preparar bolsas de comida para las personas que viven en la calle, o hacemos voluntariado en un centro de mayores donde en la Florida, ¿no? Donde tenemos una de estas unidades de atención de día en la comunidad, donde la mayor alegría de los abuelos es que vayan a pintarle las uñas, pues 2 o 3 que son un amor de la gente que tenemos allí en la Florida, de las personas que apoyamos en la Florida, ¿no? Bueno, pues es que surgen como esas 1000 cosas, o sea, 1000 cosas, ¿no? Que vas viendo, bueno, pues ahora estamos construyendo, bueno, hoy la han quemado, la hoguera del Colegio Calasancio, ellos van a ayudarnos a nosotros, y entonces empieza a dar esas dinámicas que contrarrestan tímidamente, es cierto, pero la dinámica de la exclusión, ¿no? Desde luego, si se nos cae el sistema socioeconómico, nos vamos al garete. Si nos dicen vosotros buscaros los recursos, nos vamos al garete. Si decimos que el dinero tiene que estar en el bolsillo de los contribuyentes, pues va a ser más difícil, ¿no? Si no contamos con recursos públicos, porque en definitiva el que estemos aquí y nos veamos es cuestión de apoyos, ¿no? Nosotros tenemos este apoyo, las personas con diversidad funcional e intelectual necesitan muchos más apoyos, ¿no? Y si queremos sentirnos satisfechos de las sociedades que contribuimos, están por ahí. Y luego un último apunte de ahí es dar la voz a las personas, ¿no? Yo tuve una experiencia el año pasado en la Asamblea de Plena Inclusión. Plena Inclusión es la federación española que aglutina a todas las entidades, pues, que del sector de la diversidad funcional e intelectual. Y bueno, yo había ido varias veces, ¿no? Porque tengo unos cuantos años en la trayectoria, había ido a varias asambleas de estas, donde lo más llamativo eran las luchas de poder entre entidades, familiares, profesionales, no sé qué, pero allí estaban ausentes las personas con diversidad funcional, no estaban. Ahora, una de las cuestiones que se pone encima de la mesa es que las personas tienen que tener voz y, como tú dices, participar en los espacios de construcción de identidad en búsqueda de la resignificación de la humanidad. Me encanta eso también, ¿ves? Como ver, me lo he leído bien el libro. Muy bien, muy bien. Entonces, y ahí tienen que estar. ¿Qué ocurrió en Valencia, en esa asamblea, ¿no? Una asamblea de mogollón de gente, con tal. Había personas con diversidad funcional e intelectual que hacían las ponencias, ¿no? Al mismo nivel que familiares o profesionales. Había personas del público que levantaban la mano y empezaron a hacer sus propuestas, ¿no? No hubo prácticamente conflicto. O sea, todos estábamos alineados hacia el mejor interés que nos une en esto, ¿no? Que es el interés de la persona. Y escuchar su voz en primera persona, en los foros en los que hay que escucharlo, es realmente transformador, ¿no? Yo estoy emocionada porque además me han invitado un grupo se han generado unos grupos de autorrepresentación de personas con discapacidad, y me han invitado la semana que viene a Madrid, pues no sé exactamente a qué, pero estoy encantada de que me hayan invitado a como asesora o algo así por lo del comité de ética de un grupo de autorrepresentación, ¿no? Y entonces yo no sé qué esperarán de mí, pero yo espero muchísimo de ellos, ¿no? Entonces esos son esos pequeños espacios que ponen ese puntito de color, ¿no? Es verdad que eso se tiene que acompañar de políticas sociales adecuadas, porque si no, y de presupuestos adecuados, ¿no? Pero es responsabilidad también de todos, ¿no? Es un tema tan multidimensional, tan multifactorial, que todos en la parte que nos toque, ¿no? De estar pensando que un escalón pues no hace ningún favor, no sé, esas cosas del día a día, estamos todos implicados en que realmente eso sea una realidad que pueda bueno, revertir esa tendencia a la exclusión que parece imparable, ¿no? Bueno, también me enrolla, lo siento, pero... No. Bueno, gracias a todos y a todas por venir. Gracias a la Vicente
pues pensar en hacer una editorial para publicar su primer libro. Yo cuando vi la temática dije, tiene que ser mío, este libro. Y eso que, bueno, yo me dedico a... Soy editora, soy emprendedora y, bueno, soy doctora especializada en temas de diversidad funcional. Entonces, me toca, bueno, y no sé si os habéis dado cuenta que tengo una diversidad funcional, igual que todos. Pero bueno, cuando acabé el doctorado, me di cuenta que no había ningún libro que en pocas palabras te explicará todo esto de la diversidad funcional. Yo escuchaba mucho lo de sum, minus, dis. Y yo en el doctorado yo empecé con el tema de diversidad funcional. Y bueno, digo, pues voy a hacer el libro. Un libro que hable de manera general de la diversidad funcional, que toque todo el palo. Y digo, Marta, esto va a ser un coñazo. Esto no hay quien se lo vaya a leer. ¿Quién te lo va a comprar? Nadie. Entonces me vino a la cabeza un libro, que es mi libro preferido, que es El mundo de Sofía. ¿Lo conocéis? Digo, ¿por qué no hago un mundo de Sofía, pero de filosofía sobre diversidad funcional? Entonces necesito una prosa. Yo, claro, ¿para qué voy a buscar más? Yo soy de prosa. Pero no quiero contar mi vida. Entonces me inventé una teoría, Ana. Y escribí un libro titulado Ana te presta su espejo, porque mediante el libro lo que pretendo es que el lector sienta lo que siente una persona, mejor dicho, como habéis dicho, mujer con diversidad funcional, que no tenemos una discriminación, tenemos mínimo dos, mínimo. Si ya eres extranjera, lesbiana, pero bueno, pues ya tú sumar, vamos. Entonces, empecé con el primer capítulo y sí que os quiero contar un poco de qué va, porque me parece un toque. Y es que el libro empieza cuando Ana, tiene 6 años. Es el año 1990, ¿vale? Y está jugando en el patio. Y los amiguitos, mis amiguitos, en todo real, van a jugar a pilla-pilla. Y le dicen a Ana que no puede jugar. Y Ana se queda, como que no. No, porque tú tienes una discapacidad. Yo, se va a caer y le dice, mamá, los nenes me han dicho que soy discapacitada. Yo no soy eso. ¿Por qué digo eso? Porque hasta que la sociedad no te lo dice, tú no lo sientes. Tú eres tú. Para mí lo normal era beberme la leche en una pajita. Yo no lo veía nada normal. Pues resulta que eso era normal. No, señor. Para mí lo más normal es lo que no se lo beben con pajita. O sea, no me discutáis. Y lo que le metéis azúcar al café, ya. Y bueno, pues al día siguiente, Ana, o yo, como queráis,
decirlo cuando colé. Y le digo, no, yo quiero jugar. Vale, tú jugarás, pero en mi cole se llamaba Suro. O sea, tú no pagarás. Y Ana dijo, yo no juego. Que movimiento, si yo no pago, se va a la chita del juego. Y sus amiguitos, mis amiguitos en los verídicos, inventaron un sistema para que yo siempre pudiera jugar al pilla-pilla o a cualquier juego que jugáramos. Estoy hablando de nenes y nenas de 6 años. ¿Queréis saber cómo se lo... ¿Queréis que os lo cuente? No, señora, comprar el libro. Hombre, yo he venido aquí a vender el libro. Si está bien, hombre. Si no, lo voy a echar en la editorial. Directamente. Fuera coñas, ¿vale? Yo, como persona con diversidad funcional, me lo intento tomar de coña, de buena. Venga, que tú tienes ánimo, que tú venga, que tú puedes con todo. Yo hoy he venido desde Castellón, ¿entiendes? Ha sido una odisea, porque me compré el carbomato ese, me lo compré en septiembre. O sea, aún no lo domino muy bien. Bueno, ha viajado a Bruselas, ha viajado a Viena, ha viajado a Barcelona, Alicante, o sea, y todo el norte de España. O sea, ya llevo 3, pero no me lo manejo muy bien. ¿Qué ha pasado? La atención de Renfe. En Castellón ha sido buenísima, la chica súper amable. En Valencia me han subido la última y me han dejado entrar al tren y detrás de mí han cerrado la puerta. Yo me he quedado con entrar todo eso así. No me voy. Tira pasar y no pasaba. Es que no pasaba y el tren ya moviendo. No había una zapata. No había al final ha pasado el revisor y medio no se ha portado muy bien. Me ha cambiado el asiento, bueno, pero todo cosas, todo como si yo no tuviera, o sea, no tuviera que estar ahí. Es decir, ni para las personas con discapacidad o diversidad funcional intelectual está adaptado ni para las físicas ni para las sensoriales. Y sí que estoy de acuerdo contigo en muchísimas cosas, pero quiero hacer incidencia en una que a mí, en mi capacidad intelectual no está afectada. Bueno, me voy un poquito de la olla, pero eso viene de fábrica, bueno, no, entonces yo manejo mi vida, yo gobierno mi vida, yo sé cuando una cosa es justa, cuando no justa, cuando me están haciendo daño, cuando no. Mi hija, mi prima, tiene ahora 20 años, tiene autismo leve. El otro día me tocó pegarle una bronca que me puse, pero bueno, por las paredes y me fui corriendo a contársela a los padres. ¿Por qué? Porque el camarero, cuando la vio, la abrazó. Pero tú, a ti, ¿quién te manda que un camarero te abrace? ¿Tú has visto que a mí me haya tocado? A ti. ¿Por qué la abrazo? ¿Abrazaría a otra persona? No. Ella no es subconsciente que eso está mal. No se puede defender.
tenemos que darle las herramientas para que ella sepa que eso no está bien. Y no se le puede decir una vez, se le tiene que decir para que ella pueda ser autónoma y decir, no. Yo puedo decir, no, lo tengo clarísimo que el camarero a mí no me dio ni 2 besos de hola, ¿qué tal el verano? Pero a ella 2 besos, luego la abrazó y no saben defenderse. No en cuanto a la sexualidad, pero todos los temas laboral es las ayudas, perdón, ¿qué ayudas? Eso es limosna, eso que todavía no hemos avanzado, todavía estamos en la caridad. Yo lo que veo que estamos aquí, y si me oye alguien en el cine, por favor, trabajo digno para las personas con diversidad funcional, sobre todo intelectual, porque como he dicho yo, lo físico se nota mucho, pero tengo una empresa donde hace 14 años y ahora estoy montando otra. Y estoy en 40.000 salarios. ¿Y por qué no hay más? Que si no me cojo más. Casi que me conozcan del tato, porque estoy en todos los salarios. Ha habido y por haber, de emprendedores y de ayudar y de... Me gusta moverme, ¿vale? Pero si yo no me hubiera buscado la vida, solo tenía la opción de oposiciones. ¿Por qué tengo que hacer oposiciones? A mí no me gusta, yo quiero otra cosa. ¿Por qué no podemos elegir? Y las personas que... Porque yo siempre digo que divido. Las personas que su diversidad funcional no les afecta a su capacidad cognitiva y las que sí. Para mí son 2 temas diferentes. Quizás es segregacionismo, sí, pero yo creo que es para bien. Porque mi prima, que tiene autismo, no necesita lo mismo que yo. Yo me basto con unas ayudas técnicas, que no haya socalón o que alguien me ayude a lo que sea. Ella no necesita ayuda técnica, ella necesita otro tipo de ayudas. Entonces yo creo que me gusta mucho lo de Tena Luca. Inclusión, iba a decir, inclusión, que también estoy muy metida, porque es muy importante que ellos y que ellas hablen, que no tengan miedo de decir una barbaridad, porque mi prima a veces se calla porque tiene miedo a que lo que diga le van a decir que es una barbaridad. Muchas veces se calla. Yo, no te calles, dilo. Si está mal, ya te lo explicaremos. Pero habla, opina. ¿Te gusta o no te gusta? Piénsalo. No esperes a que te lo digamos. Y las instituciones, tenemos que trabajar mucho con ellas. Nos queda mucho por hacer. Gracias. Pero además que Marta, con su exposición, acaba de poner sobre el tapete un montón de historias. Es decir, el derecho a decidir, la diferencia entre las diferentes diversidades funcionales, el reconocimiento, la dignidad, incluso si me aprietas el propio concepto de ciudadanía y de dignidad, ¿no? Quiere decir que es que, pues muchas gracias, Marta, ha estado fantástico. Y una cosa más, yo creo que también hasta como la clave, ¿no?, de esas dinámicas que recoge Vicente en el libro, ¿no?, que empiezan desde la educación, ¿no?,
a descapacitar a la persona, ¿no? Y ya has dado una clave, hasta metodológica, ¿no? De cómo hay que hacer eso. Habla, te vas a equivocar, todos nos equivocamos, no pasa nada. Cómo cambia la dinámica de desempoderar a la gente, ¿no? A ir empoderando a la persona, ¿no? Y está muy acostumbrada a que le digan cállate. Claro. Y al final, ¿qué ocurre? Que se calla. Al final acabas interiorizando ese reconocimiento del otro y decir, bueno, lo que voy a decir pues no vale, pues me callo, ¿no? Y en cambio, al revés, pues es una dinámica. ¿Os parece si alguien más que no se quiera callar participa? Aquí tenemos un micro por si alguien quiere comentar algo. No tengáis miedo, que si os equivocáis. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé cómo abrir el melón, que se suele decir. No tengo costumbre de hablar en público. Y nada, tengo un chiquillo con discapacidad, grado 1, 33% de diversidad funcional. Y es un caso que me ocurrió con el tema, en lo referente del primer exponente, Vicente, ¿no? Sí. Era sobre que el sistema te da todo, pero al mismo tiempo te quita todo en un momento. Y yo estaba traduciéndolo por el caso que me ocurrió en el tema de educación, que solicitemos una plaza en un instituto para hacer un módulo. Mi hijo tenía ilusión de hacer emergencias y protección civil, entonces le di a la psicopedagoga el historial de mi hijo para que lo valorara, para que si podía hacer el módulo ese o no, en fin, que si iba a tener problemas. Bueno, resumiendo, al final lo cogieron porque presenté el carnet de discapacidad funcional y entonces entró el chiquillo con mucha ilusión porque tenía esa ilusión y yo digo, bueno, si no lo saca, por lo menos que se dé cuenta y caiga él por sí solo o bueno, o que lo enfoquen por otro tema. La cosa es que se inscribió, pasó todos los filtros, empezó el curso, hizo sus amiguitos, iba con su independencia, quedaban en un sitio, iban a las playas San Juan, que es donde hace, en fin. Y a mí lo que me chocó, que me pilló ya desprevenido, es que en diciembre del mismo curso de ese año, pues el que mandaba el que hacía las prácticas, pues en este caso era un bombero, que era el que les enseñaba para lo que estaban destinados a la función del módulo, pues dijo que no iba a titular. Entonces, claro, no iba a titular y que no iba a sacar el título. Y la razón era, porque claro, a todo eso se lo llevaron al parque de bomberos, lo subieron a la torre, mi hijo se quedó allí mirando, pues, vio Rabasa, vio el castillo, vio todo. O sea que no tiene miedo. Y la cosa que para terminar ya, que dijeron que no iba a titular y el motivo es que no lo habían capacitado para bajar en una cuerda solo. Y yo pensaba, digo, bueno, no puede bajar solo, pues para eso son ellos profesionales, se tendrán que asegurar de ponerle una cuerda por si se escapa, que no se caiga. O por lo menos, si no puede bajar 10 metros solo, pues ponerlo en una pared de 5. O sea, o si no hiciera eso, que hubiera otro ente administrativo que valorara que pudieran darle un apoyo para hacer esa función que él va destinado, y si no, pues que no lo cojan en el módulo. Lo que vengo a referir es que de un plumazo que no querían responsabilidades, es lo que me vengo a referir. Y de un plumazo, pues se quitaron al chiquillo, porque claro, iba a perder el año y ya los plazos de inscripción ya habían pasado. A todo eso ya se pasó ese curso, el chiquillo no quiso inscribirse un curso más, lo he tenido en la habitación encerrado con el ordenador todo el día, porque está deprimido y tal. Este año lo he conseguido escribir, parece que se está resurgiendo. Lo que vengo a referir, que ¿por qué una persona de un plumazo, si ha pasado los psicopedagogos, ha pasado el orientador del curso, dice que no va a titular y que no va a titular? ¿Y por qué no hay otro ente administrativo que se encargue de valorar o añadirle las condiciones para que pueda ejercer ese módulo? O ese, o el que elija. Si lo admiten, lo admiten. Es lo que me refiero. Y es por eso, por lo que decías, de que te da todas las posibilidades, porque el grado de discapacidad, vale, toma.
no sé qué, puede pasar, entra, y luego llega y dice un señor que no iba a titular, pues lo que digo yo, que hubieran dejado, que no lo hubieran dejado pasar. Hubieran controlado esa entrada, no puedes hacer el módulo. Y era, bueno, no sé si iba por la tónica, pero era por ahí. Sí, básicamente yo creo que sí, es un ejemplo de lo que hemos estado un poco comentando. Quiero decir, en un momento dado, lo que el sistema está jugando es un doble juego, ¿verdad? En el que el discurso es uno, pero la realidad finalmente es otra. A mí lo que me preocupa de este caso, que tú estás comentando, es la consecuencia de... Es decir, has tenido a tu hijo un año entero en una habitación, encerrado, porque ha perdido su autoestima, porque no se siente capaz de... porque estamos descapacitando realmente a las personas. Efectivamente, sí debería poder hacer todos los cursos, efectivamente todos los cursos deberían de estar adaptados o tener los apoyos necesarios para que estas personas, como tu hijo, pudieran al menos tener la posibilidad de superarlo. Yo no sé exactamente el caso cómo es y tal. Me ha llamado la atención también una cosa, porque yo aquí en el libro también soy muy crítico con las familias. ¿Cómo se llama tu hijo? Arturo. Si le llamas Arturo, empezamos a conocerle mucho mejor. No sé si me estoy explicando. Quiero decir, yo tengo un hijo que tal, estamos jugando todos al mismo juego y no le han dado y yo he ido. No. Oye, Arturo, que es mi hijo, más allá de que tenga el 33% o que sea una persona que realmente tenga una discapacidad o tenga un diagnóstico o no lo tenga, va a necesitar unos apoyos como el resto de nosotros. Pero vamos a empezar nosotros mismos a darnos cuenta de esas evidencias. Es decir, oye, ¿por qué estás aquí? ¿Yo? Sí. Sí, porque me han invitado, me han enviado un correo electrónico. Vale, sí. Pero ¿te ha interesado el tema? Sí, me interesa por saber más. Vale. Me abro al conocimiento. ¿Y Arturo? Arturo, precisamente, como se ha inscrito en el módulo y todo, pues resulta que ahora ha quedado con un amiguito. Ah, vale, entonces que sí. Como están de vacaciones. Entonces, fantástico. Claro, y luego, pues eso, vivimos, yo tengo que trabajar, pues lo dejo solo, todo ese año él se levantaba. Claro. Intento mandarle obligaciones. Lo que quiero decir básicamente es que Arturo tenía que ser también protagonista y tenéis que hablar muchísimo de estas cosas. Muchas veces los padres nos ponemos en la situación de sobreproteger. Sí, si mi hijo, por ejemplo, no quería, no pongas el carnet de diversidad funcional. Claro. Se esconde. Y yo pues, lo engañaba un poco pues a la vieja usanza, decía, no, tienes que poner el carnet de policía que te dejan pasar en todos los sitios, porque reserva el módulo un tanto por cien de plazas, 3. Y este año, por ejemplo, hablando con la orientadora y tal, y total, que él ha dicho, papá, pon el carnet de porque ha elegido informática. Y entonces, pues, si no entraba. Pues él sabía que no entraba, o sea, él ha hablado con la orientadora y tal, porque todo eso vamos a un centro, Aspali, que estamos allí, pues llevo ya un montón de años, y ya pues lo tiene interiorizado, o sea que el chiquillo ya dijo, papá, allí a Aspali van los retrasados. Y digo, no hijo, a Aspali van los que luego van a ir a la universidad. Y entonces le di la vuelta y desde ese momento se dio cuenta él que no era así, pero me refiero por los comentarios, oyen, y si no se lo explicas, se van para atrás. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Venga, por ahí. Hola, buenas tardes. Hemos oído la opinión de un comentario de un familiar, ¿no? Y yo como profesional me gustaría saber, ver un poco que me contestarais los tres, hacia dónde tenemos que dirigir los esfuerzos para, digamos que ese embrión que está en algún sitio y que no sabemos dónde está, que vaya creciendo y esa revolución social que necesitamos para normalizar la vida de estas personas pueda crecer y que eso llegue de una manera más eficaz, que no vayamos pegando palos de ciego
y sepamos hacia dónde dirigirnos. No sé si es hacia las familias, hacia las propias personas, hacia nosotros como profesionales, hacia los políticos. No sé si me podéis un poco orientar a ver hacia dónde va a crecer ese embrión que debe de estar en algún sitio. Yo soy más optimista. No, Luis es muy optimista, pero yo creo que esta pregunta, yo creo que Ana la ha respondido un poco antes, ¿no? Yo creo que está en todos los sitios. Porque básicamente estamos hablando de relaciones de interdependencia, de seres interdependientes, como decía Ana. Sí, efectivamente yo centro mucho más la atención en lo político, centro mucho más la atención en el sistema económico, pero más allá de eso nosotros tenemos mucho que decir. Nosotros formamos parte de lo político, formamos parte de lo económico, formamos parte de lo comunitario, que en realidad tiene que ver con la inclusión. Entonces me da la sensación de que todo lo que tú has dicho es una manera de tejer el embrión, de hacer que este embrión vaya hacia adelante. Sí, ojalá tuviéramos la respuesta correcta a eso, ojalá. Pero yo creo que hay muchas formas de hacerlo, pero yo creo que una fundamental es dar la voz a las personas, ¿no? Y que sean las personas, si hay que ir a lo político, si hay que ir a lo social, si hay que ir a lo relacional, que sean las personas, no lo hagamos por ellos, porque a veces nosotros caemos en la tentación, nosotros llevamos, tú lo sabes, mogollón de años, que sea planificación central de la persona, que no sé qué, y se nos va y lo hacemos por ellos. Y dice, bueno, ¿quién tiene que decirlo? Pues la persona en concreto, ¿no? Y creo que las personas se tienen que empoderar, y hay veces que es tan fuerte el estigma que pesa sobre ellos que Arturo no quiere sentirse identificado con un colectivo que está abocado al sufrimiento, ¿no? Entonces es difícil manejar eso, ¿no? Porque creo que tampoco se le puede llevar a una realidad que no es real, ¿no? O sea, que tiene que ser consciente de eso, pero yo creo que cambia mucho la forma de estar socialmente si la persona se empodera y es capaz de defender sus propios derechos, ¿no? O sea, yo la experiencia que he tenido de ver a gente defendiendo sus derechos y empoderándose, pues un poco lo que yo creo que nos ha inspirado es Marta, es decir, me parece que es una mujer inspiradora. Yo estaba escuchándola y yo decía, jolín, aparte de todos los líos en los que te metes, estaría genial también pues que animaras a otras personas a defender sus derechos, a defender pues lo que les interesa, ¿no? Porque los profesionales tendemos a sustituir, ¿no? O sea, tenemos que frenarnos esa tendencia, ¿no? A que, bueno, hemos leído, hemos estudiado, ¿no? Y yo he experimentado que el poder de las personas es tremendo, con los apoyos que haga falta, ¿no? No hay que engañar, no hay que falsearla, porque eso no nos ayuda tampoco, ¿no? Pero todo el mundo tiene capacidades, ¿no? Todo el mundo tiene capacidades, todos damos y recibimos en esta interdependencia de la que hemos hablado, y en eso nos tenemos que agarrar. Ojalá tuviera una solución mejor, pero es lo que se me ocurre. Porque a las personas con discapacidad se nos valora por nuestras discapacidades y no por nuestras capacidades. Claro. Es por lo que tú estabas diciendo. Si yo, por ejemplo, no sé hacer una paella, yo no me voy a poner a hacer una paella. A lo mejor hago mejor las galletas de mantequilla con chocolate, que me salen buenísimas. Os lo digo. Me vas a parte. ¿Te parece que yo me ponga a hacer la paella? ¿Verdad que no me dirás? Eres minusválida haciendo paella. Pero hago unas galletas increíbles. Exactamente. Y yo creo que un poco por lo que dices, como todos nosotros cuando construimos nuestros propios proyectos, ¿no? Tenemos que saber descubrir aquellas capacidades allí donde aquellas capacidades que nos van a llevar a hacer cosas que nos llenan la vida, ¿no? Y que nos dan sentido en la vida, ¿no?
Y bueno, es verdad que tenemos que apoyar, y yo muchas veces lo cuento, ¿no? Cuando pues yo quería tocar la guitarra y mi padre me compró una guitarra, aunque sabía que me habían puesto orejas en vez de oídos, ¿no? Y bueno, y a lo mejor gracias a esa apuesta de mi padre, pues yo ya me di cuenta que no sabía tocar la guitarra o que no podría hacer determinado trabajo, no me podía dedicar a esto, pero sí que me empoderó como para que otros proyectos que sí que estaban más a mi alcance pudiera desarrollarlos, ¿no? Entonces creo que no me hubiera hecho ningún favor diciéndome, sí, tú toca, que tocas muy bien, pero no era capaz de sacar 2 notas y darle la guitarra, ¿no? Pero bueno, sí que dijo, bueno, inténtalo, pero bueno, y eso me sirvió para decir, bueno, está claro que esto no es lo mío, me voy a dedicar a otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, el no quitar, es decir, todos no tenemos las mismas capacidades. Yo no sé cómo se edita un libro, sinceramente, y hemos editado un cuento y nos ha costado la misma vida, ¿eh? O sea que, entonces, bueno, pues eso, hay que apoyarnos en esas capacidades. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante, con tal de que dejemos tiempo, que por ahí veis que están ya montando la mesa por si queréis que os firmen el libro y lo podéis adquirir. Muy rápido. ¿No creéis que la institución educativa tiene un enorme peso en la normalización? El ejemplo que puso Marta de su niñez, a mí me llegó al corazón. Ella no era consciente de que tuviera ningún problema hasta que los demás se lo señalaron. Y eso yo en mi infancia lo he vivido con respecto al racismo. Yo no era consciente, yo tenía amiguitos, mis amiguitos eran mis amiguitos. Yo no sabía que uno era negro, otro era indio, el otro era judío, o el otro... Yo lo descubrí eso de muy grande, bastante tonto fui yo, digamos, no, porque la verdad que la sociedad en la que yo vivía era profundamente racista, ¿no? Pero sin embargo, yo había vivido mi infancia con absoluta normalidad, con todos mis amiguitos, ¿no? La institución educativa creo que tiene una labor de normalización que no está cumpliendo. ¿No hay algo que hacer allí y eso está al alcance de las manos ahora? Hombre, yo creo que, o sea, siempre he pensado que la educación es la clave, ¿no? Para esto, la educación que se recibe en las escuelas y la educación que se recibe en las familias también, ¿no? Y bueno, yo no soy experta de educación porque siempre me dedico a las cosas de la vida adulta, ¿no? Pero creo que ahí las cosas cambian y la experiencia que tenemos es el acercamiento de los más jóvenes, de los niños, ¿no? Cuando se acercan a personas con diversidad, lo hacen con una naturalidad admirable, ¿no? Y a mí también me ha encantado el ejemplo de Marta. Decía, pues yo pensaba que todo el mundo bebía con cañita, que eso era lo normal, ¿no? ¿Y qué problema hay en beber con cañita? ¿Cuál es la convención social que hace que bebamos con el vaso sin cañita? Podría haber sido de otra manera, ¿no? Y entonces no se hubiera notado esa... Y entonces... Claro. Entonces dices, bueno, pues realmente empezamos a contaminar de prejuicios, ¿no? Y vamos destruyendo esas mentes, ¿no? Como más limpias y más abiertas a aceptar todo tipo de personas. Yo comento, Jorge, en el libro también que realmente categorizar es humano y que básicamente en la institución escolar, ¿no? En las instituciones escolares, la historia de categorizar nos sirve también para estructurar el conocimiento. El problema es cuando categorizamos la normalidad. Cuando decimos lo normal es esto, esto, esto y esto, realmente lo que estamos excluyendo es la diferencia. En eso sí que tiene que progresar mucho la institución escolar. Creo que hay una intervención breve por aquí y... Bueno, yo pienso que sí que es verdad que el tema de la diversidad, pues venimos de épocas en España, vamos a hablar de aquí, donde ha habido mucho estigma, mucho desconocimiento y ahora, bueno, ya llevamos unos años que las ONG sí que es verdad que están poniendo en valor, están luchando porque las personas con diversidad salgan a la calle y se empoderen. Porque muchas veces es que los que no tenemos esa diversidad, podemos tener otras, muchas veces no sabes cómo tratar a la persona con diversidad y cuando tienes desconocimiento marginas o porque te ves incómodo, ¿no? Entonces yo creo que sí que es verdad que tiene que ser transversal, todos tenemos que estar unidos, reunidos y
antes había comentado lo de la diversidad LGTBI. Sí que es verdad que el LGTBI cuando salió a la calle es cuando se vio, la sociedad vio que había un montón de gente, ¿eh? Entonces yo creo que la diversidad funcional, intelectual, es verdad, tienen que salir a la calle y todos tenemos, y ese es el pequeño grano, porque sí que es verdad que las políticas, según de qué índole sean, van a recortar o no van a recortar, y los recursos son los que son y no podemos. Pero yo creo que el pequeño grano que podemos hacer todos es eso, interactuar a través de asociaciones, comunicar y ver el desconocimiento, porque es que es una cosa tan simple como hay que a veces que no sabes cómo actuar cuando son personas igual que nosotros, ¿eh? Gracias. Y un apunte respecto a esto. Has dicho antes, Ana, ha dicho antes, Ana, que en las últimas páginas sí que soy un poco más optimista. Entonces, lo que quiero señalar es que la solución va un poco por ahí, en que no es que se conozca la diversidad funcional, sino que nos conozcamos todos, los unos a los otros. Uno de los miedos que señalo es que la solución que planteo va en la dirección de plantear sinergias entre grupos que están realmente desprotegidos, discriminados, excluidos. Pero me da la sensación de que el desconocimiento también existe entre estos diferentes grupos. Y la estratificación y la desigualdad entre los diferentes grupos también existe. No somos capaces de mirar sin categorizar, sin decir, bueno, no, yo estoy mal, pero lo lleva peor. Entonces, quiero decir que en ese sentido hay que potenciar el conocimiento entre todos los colectivos y entre la comunidad entera. Y sobre todo también con los familiares, hablar muy claro. Los profesionales, pues bueno, pues tenemos nuestra labor. Pero esto es una labor que tiene que nacer necesariamente desde una inercia que vaya desde arriba hacia abajo. Y nosotros somos profesionales, pero tenemos el peso que tenemos y las políticas son las que tienen que empezar a responder. Y la cultura, el modelo cultural se pierde si lo que se está transmitiendo realmente desde las instituciones o desde los órganos de poder es el individualismo y es esa falta de encontrar en la comunidad ese refuerzo que todo el mundo necesita para funcionar. Bueno, pues por aquí me están ya mirando con ojos. Queremos, como siempre, agradecer al Institut d'Estudis Polítics por organizar esta presentación, a Vicent por el libro y por la presentación, y a Ana por toda la experiencia y el bagaje que es incuestionable. Entonces, si alguno de vosotros o vosotras quiere adquirir el libro, la editorial Hacen os atiende ahí ahora de maravilla. Así que nada, muchísimas gracias.